A comienzos del siglo XX, Max Weber, bajo el concepto de estados modernos, desarrolló el enfoque clásico según el cual el ejército moderno representa la mejor forma de organización burocrática en la medida en que como organización tiene inmerso el sistema burocrático de competencias y jerarquía, visto como subordinación de cuerpos y autoridad, especialización, profesionalización, lealtad, ingresos fijos y carrera, entre otros. En el día de ayer escuchamos al profesor Omar Gutiérrez Valdebenito disertando sobre el tema de manera teórica y en esta oportunidad tendremos la propuesta de paradigma sociológico por parte de nuestro anfitrión, el capitán del ejército colombiano Jorge Mauricio Cardona Angarita, con su ponencia El modelo plural, divergente, instintivo como paradigma para entender la sociedad militar. El capitán Cardona es jefe de estudios e investigaciones del Centro de Estudios Históricos del Ejército Colombiano y editor en jefe de la editorial Institución Universitaria CEDOC. Es oficial de Caballería del Ejército de Colombia, doctor cum laude en Ciencias Sociales y Humanas en la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Historia de la misma universidad. Especialista en Administración de los Recursos Militares para la Seguridad Nacional, con estancia doctoral en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile, pasante del Acuerdo Marco Colombia, Chile, para la adecuación de la doctrina acorazada en Santiago de Chile, 2014. Con Armor Capitán Carrier Course, el Armor School de Fort Knox, Kentucky, Estados Unidos, estudiante del Defense Launch Institute en Lackland Air Force Base, San Antonio, Texas, Estados Unidos, con entrenamiento en el Archbook Escuela Gloria Crucero 2000, miembro correspondiente de las Academias Colombianas de Historia y de Historia Militar. Adelante, capitán. Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Me confirman si están escuchando? Sí, señor. Perfecto, capitán. Fuerte y claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer primero al Ejército Nacional, al Centro de Estudios Históricos del Ejército, al Comando de Educación y Doctrina, por permitirnos realizar este foro internacional de historia militar, en esta ocasión las miradas sociales y humanas respecto a las ciencias militares. Y también un agradecimiento especial al doctor Rodolfo Segovia, presidente de la Academia Colombiana de Historia, sitio donde me encuentro. En este momento a mis espaldas estamos en la sala de sesión ordinaria de la Academia Colombiana de Historia, corporación de la cual muy orgullosamente pertenezco. Y pues aquí perteneció mi general Álvaro Valencia Tobar, mi general Gabriel Puyana García, mi general Roberto Ibáñez Sánchez, mi general Rosales, mi general Camilo Riaño, mi general Durán Pombo, que han sido, digamos, unos grandes referentes de la historia en las fuerzas militares de Colombia, y pues es una invitación a nosotros los militares para venir a hacer el reemplazo generacional de estos grandes generales que escribieron sobre Colombia y han escrito desde conquista, colonia, república y actualmente. Entonces, un agradecimiento a la Junta Directiva que nos ha colaborado todo el tiempo acá para que este evento se haya desarrollado sin ningún inconveniente, y también a todos los ponentes que nos han acompañado. En el día de hoy ya vimos al comienzo lo que fue la arqueología de la guerra y vimos ciencia política desde la parte de España. Hoy, en esta ocasión, les voy a traer ya la praxis de esa teoría que nos presentó ayer el profesor Omar Gutiérrez Valdebenito desde Chile. Él fue mi tutor allá en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile, y obviamente sus estudios realizados tanto en Alemania, en Israel, en Estados Unidos y en Chile son unos grandes referentes pues para venir aquí ahora a hacer nuestros ejercicios sociológicos. Entonces, mi primer disciplina, pues obviamente soy máster en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, y los métodos y las metodologías son totalmente diferentes a la sociología. ¿Y por qué dirán, bueno, doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, escogí 3 disciplinas, Historia, Sociología y Ciencia Política? Pero entonces en esa imbricación de disciplinas es muy difícil encontrar una transdisciplinariedad.
hice el trabajo mío es totalmente interdisciplinario, respetando cada una de las categorías, los métodos y las metodologías de cada una de las disciplinas. Entonces, el momento circunstancial por el cual está pasando Colombia en este momento es que estamos en una justicia transicional donde hay un sistema integral de justicia, verdad, verdad, garantías de no repetición. Y entonces en este sistema, pues estamos viendo que hoy en día necesitamos muchas investigaciones de qué fue lo que pasó, qué fue lo que causó, qué fue lo que mantuvo este conflicto y cómo contribuimos a ese restablecimiento de derecho de todo el mundo de saber qué fue lo que ocurrió. Por eso hoy tenemos una comisión de esclarecimiento de la verdad, quien está recogiendo todas las investigaciones que están realizando todas las instituciones de acuerdo a la ley 1448 del 2011, y entre ellas pues las instituciones militares están abocadas a hacer este tipo de investigaciones. Entonces en este sentido pues obviamente les vengo a traer eso teórico que nos mostró ayer el profesor Gutiérrez, ya en la praxis. Y en este sentido, pues lo primero que les voy a hacer, les voy a compartir acá cómo desarrollar ese marco teórico. Entonces, si ustedes ven acá, al lado de arriba, tenemos la sociología militar. En esa sociología militar hay una parte que estudia las fuerzas militares, como lo decía ayer el profesor Gutiérrez, que es sobre la eficiencia y la efectividad de las Fuerzas Armadas. Todo tiene referencia a la seguridad y la defensa y la política dentro de lo militar. La mayoría de investigaciones, esto es un estado del arte que tuvo casi hasta 500 fuentes. Y nos vamos al lado de la sociología militar que nos hablaba el profesor Gutiérrez, donde están las categorías de las Fuerzas Armadas como institución social. Ayer nuestra socióloga nos hablaba que estudiar una sociedad requiere de unos métodos, unas metodologías para poder acercarse a ellas, y los métodos y las metodologías también requieren de un acercamiento diferente a las otras disciplinas. Entonces acá vemos que hay unos autores que hablan, por ejemplo, como Charles Moscos, que ayer nos hablaba el profesor Gutiérrez, de los militares dentro de la profesión y la organización militar. Entonces habíamos el soldado de la élite de poder, el soldado profesional, el soldado corriente, el soldado ciudadano, el soldado del tercer mundo. Estos tipos de categorías que estudian al soldado hay que tenerlos en cuenta porque hay soldados hasta aristocráticos. Por ejemplo, el príncipe Carlos es un militar. Entonces, ese tipo de soldados hay que estudiarlo de manera diferente al soldado del tercer mundo. Lo dijo el profesor David de Caizal hace un momento, que las Fuerzas Armadas estaban en diferentes mundos, en el primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. El segundo mundo, pues, obviamente fue el fracaso del comunismo y quedamos los países de primer mundo y de tercer mundo, que es como nos lo ha clasificado eurocentrísticamente. Y pues este tipo de categorías lo revisan entre Henkis y Charles Moscos en los años 80. Pero aquí también tenemos a estos otros dos autores, a George Taris y Betty Dobra, en el 77, que hablan de la profesión, de la organización, de la desorganización social y de las relaciones civiles militares. Nosotros tomamos el modelo de Omar Gutiérrez de Latinoamérica. En este modelo que está acá, vemos 4 grandes áreas que lo explicó ayer nuestra socióloga, que es la profesión militar por un lado, la organización estructural por el otro lado, las relaciones civiles militares y la polemología. Y entonces en la profesión militar hay muchas categorías. Está el modelo estructuralista de Morris Janovich y de Samuel Huntington, pero también está el modelo procesual y el modelo pluralista, que es el que vamos a ver el día de hoy, porque la propuesta que vamos a hablar hoy es el del modelo pluralista, divergente, instintivo. Entonces, hasta aquí el Charles Mosco nos propone un pluralismo entre las Fuerzas Armadas a nivel internacional. ¿Ya terminaste lo mío, mi amor? No, pues hasta donde pude. Tengo también que poner en lo mío. Muchas gracias a nuestro máster central para que por favor pongan en silencio todos los micrófonos. Gracias. Entonces el modelo pluralista que hablaba ayer el profesor Gutiérrez, si ustedes ven acá al lado izquierdo, dice profesionalismo tradicional versus profesionalismo civilizado. Y entonces en un lado vemos que ese profesionalismo tradicional militar, que es lo institucional, hay una especialización versus la generalización, lo ideal versus lo actual, lo político versus lo no político, lo profesional versus lo burocrático, el mando versus la administración y lo heroico versus lo tecnográfico.
que casi que en esta posición siempre ha estado Samuel Huntington, mientras que en este lado derecho siempre ha estado Maury Yanovitz, ¿sí? A eso hace referencia al modelo plural que hablaba el profesor, entre la divergencia con la sociedad, o sea, tenemos que estar aislados de la sociedad para no perder esos valores y esos principios fundamentales en una fuerza armada, mientras que en el lado, digamos, convergente con la sociedad, se acerca hacia más ese tecnocricismo, hacia lo más empresario, a ese ocupacional, como decir que la fuerza, las ciencias militares tienen que estar a la altura de las otras ciencias, el médico, el abogado, ¿sí? Entonces, esa particularidad de acercarse o no acercarse una fuerza armada a la sociedad civil, pues entra aquí en conflicto y por eso el gran, digamos, el gran teórico para todas las investigaciones sociológicas militares vienen con referencia a Charles Moscos, quien fue un alumno de Maury Yanovitz allá en la Universidad de Maryland, Estados Unidos. En la parte organizacional estructural, pues quien más hemos estudiado es a Max Weber, que el Max Weber dice que la representación máxima de la organización burocrática es una fuerza militar que es totalmente patriarcal, piramidal, disciplinada. La disciplina es lo que funciona para que estos ejércitos empiecen a trabajar, y esto viene cuando Mauricio de Nassau en 1580 empieza a organizar el ejército holandés y empieza a enfrentarse a los tercios españoles y va a organizar un ejército muy burocrático de acuerdo a esta disciplina, de acuerdo a unos manuales que más adelante lo va a tomar el de Suecia, el rey de Suecia, a finales de los años 1580 hasta el 1600, viene luego la paz de Westfalia, y los ejércitos se empiezan a organizar, y el teórico más importante de esa época va a ser Montecuccoli, y Montecuccoli pues lo va a estudiar Simón Bolívar, y este tipo de organización estructural donde viene la disciplina por encima de todo, pues los ejércitos dejan de ser totalmente mercenarios o ser del rey o ser de los ducados para ya ser un ejército totalmente organizado burocráticamente con una estratificación y centralización en la autoridad. Entonces, esta es la parte como se estudia una fuerza militar en la parte de organización estructural, y entonces por acá vemos a Charles Moscos nuevamente con el modelo institucional, el modelo ocupacional, el modelo organizativo y el modelo segmentado o plural. Este modelo segmentado o plural es el que me permite ver una fuerza militar que está dentro de la parte ocupacional y dentro de la parte institucional, dentro de la parte convergente o dentro de la parte divergente, ¿sí? Y aquí tenemos otros modelos como la desorganización social, que ya la vemos aquí en la misma profesión militar. También vemos aquí a Omar Gutiérrez con dos modelos que presenta él, que son los elementos formales y los elementos informales. Y aquí tenemos a Marion Levy, que utiliza de la naturaleza jerárquica, la racionalidad, aspectos burocráticos, control de personal, muchos más. Aquí vemos muchas categorías que pueden ser empleadas para manejar una fuerza militar. Si vemos aquí al lado derecho en las relaciones civiles militares, pues este punto es desde el punto de vista totalmente sociológico. Algunas veces, pues las relaciones civiles militares las estudian desde la parte de la ciencia política. Aquí vamos a ver que hay una particularidad importante. Vemos acá a los grandes teóricos, aquí vemos a Charles Moscos, nuevamente viene a hablar de la organización militar convergente o civilizada, la organización militar divergente o tradicional, y el modelo plural que combina las dos. Entonces aquí vemos a Charles Moscos, pero también vemos a Samuel Huntington, que habla del control civil del militar y el control militar del civil. Y entonces aquí vemos adelante que Perlmutter habla de algo que siempre ha caracterizado a los estudios en ciencia política, que es el pretorianismo. Los pretorianos son los que le hablan al oído al emperador, y obviamente este pretoriano significa que los militares le hablan al oído a los políticos y hacen lo que digan los militares, lo dice este autor. Pero más abajo, cuando empiezan a hablar de la intervención militar, tenemos otro autor que es Samuel Feiner de Inglaterra, quien habla que esa intervención militar, que es traducida normalmente a golpe de Estado, que Samuel Feiner lo habla como intervención militar, y dice que esa intervención militar puede ser por influencia, por chantaje o presión, por desplazamiento o por suplantación. Y esta intervención militar o golpe de Estado, que lo hablan coloquialmente, es por diferentes categorías. Esta es una manera de cómo se puede estudiar esa fuerza militar o fuerza armada con estas relaciones civiles militares.
Y Samuel Huntington nos va a hablar de la ética militar versus la ética civil, el frente al liberalismo, frente al fascismo, frente al marxismo, frente al conservadurismo. O sea, son maneras de estudiar las fuerzas militares. Aquí tenemos otras categorías, unas más difíciles como las que plantearon aquí en ideografía, como es el modelo ecléctico de variables sistémicas y variables subsistémicas. Y por último, pues una de las categorías más difíciles y las que menos se investigan es la polemología. Polemos, la guerra. Logía, el estudio de la guerra. Y entonces hay muy pocos autores que estudian esto. Ayer nos hablaba el profesor Gutiérrez de Stauffer, que cogió los prisioneros de alemanes y les preguntaban que si ya había muerto Hitler o Hitler, ¿por qué seguían peleando? Y era sencillamente porque Hitler cogía a todos los soldados cuando habían bajas en el pelotón o en la compañía, los sacaba del campo de combate y los volvía a pasar a la retaguardia para reentrenarlos totalmente, hacer los reemplazos, volverles a formar ese grupo primario tan necesario para que se haga esa cohesión fuerte para el combate. Y esa cohesión era lo que les permitía pelear no por sus comandantes, sino por ellos mismos. Hay muchas películas como Band of Brothers que permiten ver este tipo de relaciones sociales de grupos primarios. Y aquí vemos que en estos estudios polemológicos vemos unos autores que son sobre todo ingleses y norteamericanos que van a hacer no solamente estudios sobre la Primera Guerra Mundial, sino también sobre la Guerra de Corea y en la Guerra de Vietnam. Charles Moscow fue uno de los que se fue para allá y se estuvo 15 días con un pelotón en Vietnam haciendo su estudio sociológico de cómo era el comportamiento de estos grupos primarios. Entonces le decía que todos estos autores están en... Gracias. Desde Samuel Feiner, Samuel Huntington y Charles Moscow presentan unas propuestas desde las relaciones civiles militares, y estábamos hablando de los estudios polemológicos que son más difíciles de entender o de practicar. El último ejercicio que hizo Charles Moscow fue ingresar con una unidad militar en la guerra de Vietnam para hacer los estudios de cómo funcionan estos grupos primarios dentro de, digamos, de cada uno de los, ya el combate como tal. Y desarrollar estos ejercicios aquí en Colombia va a ser muy complejo. Los hemos hecho todos los que son militares acá, que he visto que hay varios oficiales que estuvieron en el conflicto armado interno. Pues manejar las tropas en un conflicto armado interno es muy complejo. Y entonces vemos que hay unas relaciones entre, digamos, entre lo que pasaba en ese entonces y lo que allá en el área de combate, en la primera línea del combate, y lo que pasaba en la segunda y tercera línea. Recordemos que el conflicto armado interno, los celulares llegaron solamente a partir de 1995, 96, y quiere decir que el conflicto armado interno, comenzado en 1964, de acuerdo a la ley 1448, bueno, como lo han establecido en estos diálogos de La Habana, que el conflicto comienza desde el 64, aquí en Colombia, vemos que transcurrieron casi 64, 74, 84, 94, 30 años, y que las relaciones entre la primera línea del combate y la parte, digamos, del cuartel general era algo muy complejo. Entonces, para analizar eso, pues hacer un estudio sociológico con respecto al conflicto armado interno es, digamos, se necesitan unas guías, unos métodos, unas metodologías para poder acercarse al objeto de estudio, que pueden ser los oficiales, los suboficiales, los soldados, y recordemos que cada uno de esos categorías tiene unas subcategorías. Entonces hay soldados que son profesionales, hay soldados campesinos, hay soldados regulares, hay soldados bachilleres, hay soldados indígenas, ¿sí? Y anteriormente, antes de la reestructuración del Ejército de Colombia en el 2000, en 1998-2000, pues no habían soldados profesionales, eran soldados voluntarios. Y esos soldados voluntarios, de acuerdo a la ley 35 de 1985, pues no permitía que los soldados tuvieran prestaciones sociales, y no había una carrera como tal para el soldado, y el soldado solamente estaba por contrato y se podía ir cuando quisiera. Entonces, en los hallazgos que uno encuentra es que no había un código disciplinario para estos soldados, y obviamente pues habían unas relaciones en estos grupos primarios allá en el campo de combate. ¿Sí? Entonces, todo esto, ya les mostré todo ese marco teórico de dónde viene lo institucional versus lo ocupacional, y cómo, digamos, se toman
estos modelos para poder estudiar la fuerza. Entonces, dentro de las 4 grandes categorías que está la profesión, la estructura, las relaciones civiles militares y la polemología, pues yo escogí para hacer este estudio la polemología. Y dentro de la polemología, que es la gran área, pues escogí uno de los modelos teóricos de todos los que le presenté, que fue el de Charles Moscos, que era el modelo plural. Y el del modelo plural, pues Charles Moscos muestra 3 modelos: el modelo convergente, el modelo divergente y el modelo plural. Entonces, dentro de esos 3 modelos, pues estudia la sociedad. Entonces, dentro de esos 3 modelos, yo escogí el modelo plural divergente de la sociedad, para yo poder estudiar, digamos, el conflicto armado interno a través de un objeto de estudio, y escogí los oficiales del ejército. Nosotros ya en nuestro Centro de Estudios Históricos hemos estudiado diversos, digamos, como objeto de estudio hemos tenido a los soldados regulares que fueron víctimas del secuestro en Miraflores. Tenemos el estudio de una unidad militar que es el ataque de la Quebrada del Villar, y tenemos en este momento pues los oficiales, y estamos proponiendo ya el estudio de la mujer de arma dentro de la fuerza militar. Son estudios que me permiten a mí al final, primero, comprobar una hipótesis, y segundo, presentarles a propuestas de solución al alto mando para que retroalimenten nuevamente con la disciplina de la ciencia de la sociología a todas las ciencias militares, y se puedan, digamos, el alto mando pueda tomar o presentar propuestas no solamente al Ministerio de Defensa Nacional, sino al Gobierno Nacional. Entonces, esos tipos de investigaciones nos permiten a nosotros hacer acercamiento a un objeto de estudio tan complejo como es una fuerza militar, que es difícil, primero, de ingresar, segundo, de conseguir las entrevistas, de conseguir las encuestas, y aquí es donde empieza a intervenir todo lo que es los diferentes métodos y metodologías de cada una de las disciplinas. Entonces, el historiador busca las fuentes primarias, como los archivos, el decreto, la directiva, el manual, lo que está escrito en fuentes secundarias, como decir el libro que ya escribieron de esta investigación, de los casi 1000 libros que encontré, casi el 90% era sobre seguridad y defensa. Y muy poco, como el profesor Armando Borrero Mancilla, él sí hacía un acercamiento sociológico a esto. Otro sociólogo, como el profesor Francisco Leal Buitrago, pues él hace un acercamiento a la institución como tal, sin tener un objeto de estudio como es o el oficial o el soldado. Entonces, desde las diferentes disciplinas, como lo comentaba el profesor Andrés Dávila el día de ayer, que nos hacía una referencia de todos los, digamos, de todos estos investigadores, hay sociólogos que hicieron un estudio, no de manera empírica, sino totalmente sociológica, analítica. Van a decir que hubo una separación entre la parte militar y la parte civil para lograr llegar a ver cuál era la estrategia que utilizaban las fuerzas militares con el gobierno, las fuerzas militares con el gobierno, para poder, digamos, desarrollar las estrategias para enfrentar las amenazas que se van presentando. Entonces, desde pues el objeto de estudio que yo utilicé fue muy de la historia de 1996 hasta 1998, que fue la época más difícil del Ejército de Colombia, en el cual hubo unos casos que digamos, afectaron a la efectividad de una fuerza, de la fuerza militar, específicamente el Ejército. Tuvimos casos muy complejos como la toma de las Delicias, la toma del Villar, Patascoy, Puerre, San Juanito, La Carpa, Tamborales, donde más de 350 militares fallecieron y otros 350 fueron secuestrados. Entonces, esta época fue muy compleja para, digamos, para lo que fue el Ejército de Colombia entre ese año, que obligó, pues obviamente dio como resultado que el gobierno nacional desmilitarizara 42.000 kilómetros cuadrados en la zona del Caguán, una zona que llevaban la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, este grupo, al margen de la ley de los 64 y mucho antes, cuando eran las guerrillas comunistas, empezaron a colonizar todo el Caguán desde el 64, y solamente las fuerzas militares entraron en 1998 con las brigadas móviles 1, 2 y 3,
por los llanos del Yari, que eran combates de toda la móvil completa de casi 1000 hombres contra 1000 guerrilleros, tanto por los llanos del Yari como por abajo por el Remolinos del Caguán, desde Tres Esquinas hacia arriba, y los combates eran muy fuertes, y era la primera vez que entraba el Estado a un lugar donde las FARC habían colonizado y habían generaciones completas que veían digamos, a la FARC como si fuera una fuerza legal. Y uno llegaba a las casas de estos lugares y veía el cuadro donde el hijo del niño de 7 o 8 años se sentía orgulloso porque su tío era guerrillero y tenía la foto ahí en la sala de su casa. Entonces, claro, en este sector tan complejo, pues ahí vemos que para llegar a estos lugares, pues el Estado, llegando con sus fuerzas militares, pues tuvo que enfrentar no solamente a la fuerza, digamos, a la fuerza guerrillera, sino también a la población civil, y ahí es cuando entran todas las disciplinas que hemos estudiado, como decir, qué tiene que estudiar cada disciplina para poder entender y recordarle más adelante que para llegar a una operación se necesitan también otros medios y estudiar todas las variables y poder llegar allí. Bueno, aquí ya me llegó la señal, voy a presentar nuevamente la ayuda. A ver si por favor me regalan el link nuevamente el segundo día. Entonces, dentro de todo este planteamiento del problema, ya vemos que estábamos en un conflicto armado interno, 1996-1998. Entonces, pues hoy en día estamos en una transición. En esa transición vemos que vamos digamos, vamos a hacer una resiliencia desde este conflicto armado interno para llegar a la reconciliación. Ese es el modelo que se plantea en este modelo de justicia transicional, y pues estos ejercicios que estamos haciendo es lo que nos sirve para poder, digamos, llegar a ese punto de tener estos ejemplos y poder aportar a la verdad, y que estas investigaciones puedan ayudar no solamente a, digamos, a Colombia, sino también a quienes participaron en este conflicto armado interno. No me ha llegado el link. Bueno. No, no llega. Bueno, entonces voy aquí a presentar la ayuda nuevamente. No, es que las ayudas están dentro de este computador. A cualquier link me lo pueden enviar, a aquí sea al de foro. Está bien. Me están escribiendo todos ahí. Aquí ya me llegó por otro lado. Listo. Aquí estoy lanzando el Zoom. Disculpen, nos estamos teniendo algunos problemas de conexión. Sin embargo, en contados minutos el capitán va a poder seguir con su presentación. Bueno. Creo que todavía hay tiempo.
Listo. Ya, ahí me confirman si me están escuchando. Perfecto, capitán. Ya, muchas gracias, qué pena. Pero bueno. Bueno, entonces aquí vamos ahora sí a ver el modelo rural divergente instintivo. Dentro de esto, pues estamos hablando del planteamiento del problema que estamos en este momento en una transición dentro de lo que pasó en el conflicto armado interno, que estamos yendo hacia este posacuerdo y en Colombia, como lo vemos aquí en el cuadrito, este es nuestro país, pero dentro de este conflicto armado interno, pues se hizo unos diálogos de paz por lo que pasó entre 1964 y el 2016, y en La Habana se fijaron unos puntos en los cuales uno de los puntos tiene que ver con las víctimas y en la necesidad de tener verdad. Dentro de todo eso, pues han salido varios informes en Guatemala como Memoria del Silencio, el Nunca Más, el del Verdad y Reconciliación de Chile y el de los desaparecidos de Argentina. Y pues entonces en esta investigación pues me tracé como hipótesis que si las prácticas que desarrollaron los oficiales en el primera línea era diferente a lo escrito en las normas para el conflicto armado interno y que si esas prácticas fueron llevadas a cabo bajo influencia de agentes externos e internos, lo cual les hizo tomar iniciativas que afectaron positiva o negativamente el desempeño de las unidades bajo su mando. En esta investigación para poder llegar a este modelo plural distintivo divergente, vemos que en el estado del arte hay unos documentos en los cuales se tomaron lo político, lo sociológico, lo histórico y lo militar para poder ubicar toda esta investigación y que tomé 262 fuentes primarias y 139 fuentes secundarias para un total de 401 fuentes, teniéndose en cuenta de que no todas las fuentes, para poder llegar a todas estas fuentes, obviamente se tuvo que llegar al doble, 800, 900 libros para poder descartar o no. Y aquí al lado, pues se ven los archivos nacionales, documentos no editados, documentos legales. Por ejemplo, de los documentos legales revisé 245, pero solamente se utilizaron 15 para la investigación. También manuales, memoria, fuentes secundarias, tesis, entre tesis de pregrado, de maestría y de doctorado, fuentes electrónicas, entrevistas, y se realizaron 115 encuestas y un grupo focal de 15 oficiales, 58 entrevistas. Y la dimensión interdisciplinaria fue de historia, sociología y ciencia política. Y aquí en este marco teórico, pues no me voy a demorar aquí, porque acá está la historia con las representaciones de Roger Chartier, los imaginarios de Herrín y Pérez, Amada Pérez y de Arturo Escobar, y las prácticas de Michel de Certeau, que es prácticamente que los imaginarios, las representaciones, las prácticas, es qué tenemos nosotros en nuestra cabeza, nuestro imaginario como militar, cómo nos representamos a nosotros mismos y cuáles prácticas desarrollamos de acuerdo a esas representaciones. Y en cuanto a lo sociológico, pues tomé el modelo plural de Charles Moscov, como les venía comentando. Ese modelo plural es el que me permite ver si hay una convergencia o una divergencia con la sociedad. También lo relacioné con los imaginarios y también lo relacioné con las prácticas, y todo transversalizado con lo político de Carl Schmitt, de la relación amigo-enemigo, y lo sociológico con Max Weber, que es el que nos habla de esa, que somos una entidad totalmente burocrática. Dentro de todo esto, pues aquí viene la parte de la sociología. En la parte de la sociología, pues dentro de la muestra, nosotros en ese tiempo teníamos un promedio de 9.500 oficiales, estamos hablando de 1996 al 98, de los cuales 50 eran generales, 300 coroneles, 1.000 tenientes coroneles, 1.150 mayores, 1.500 capitanes, 2.500 tenientes, 3.000 subtenientes, y de eso pues se realizó un ponderado de 3.9%, 4% en relación a que iba a hacer esa muestra que era de estratificada y por conglomerados para unos casos exclusivos, 4 casos específicos para poder hacer esa investigación, de los cuales me arrojó que la muestra tenía que ser esta cantidad, 370, por lo tanto, el ponderado a conglomerados me daba que tenía que entrevistar 0 generales de la primera línea del combate, 1 coronel, 3 tenientes coroneles, 4 mayores, 5 capitanes, 8 tenientes y 9 subtenientes. Esto es una aproximación, esto pues obviamente
era un nivel de confianza del 95% y margen del error del 5%. Entonces, conseguir todas estas muestras iba a ser muy difícil, teniéndose en cuenta que el acercamiento a estas personas, muchos de ellos ya se han retirado. En total, pues aquí está el cuadro, yo hice una encuesta a todas estas personas, 115 encuestas, de las cuales 3 generales, un coronel, 3 tenientes coroneles, 3 mayores, 6 capitanes, 22 tenientes, 72 subtenientes de esa época, ¿no? 2 alféreces, un cadete, un cabo segundo y un soldado que después fueron oficiales y uno que no nos respondió qué grado tenía. De los entrevistados, pues 50 en todos los grados y un grupo focal donde eran 15 capitanes en ese entonces, que eran comandantes de compañía de hasta 150 hombres para un total de 180. Y acá tenemos también esta muestra donde presentamos a quienes estuvieron directamente. Entonces, las unidades de combate, que son estas últimas, se pudo entrevistar un capitán, 2 tenientes, un subteniente, para un total de 4 personas, 1 por cada caso, quienes estuvieron directamente en los 4 casos de acuerdo al ponderado del 3.9% para realizar la investigación. Aquí tengo esa muestra de conglomerados, aquí tengo las entrevistas que se le realizaron, aquí obviamente por medida de la habeas data se les oculta el nombre, pero esto cuando se hace, los investigadores quieren confirmar si efectivamente se investigaron, pues aquí se pudo tener en cuenta, digamos, quiénes fueron. Y este color rojito fueron los 4 oficiales que participamos. Aquí está, por ejemplo, Torrellate, que fue uno de los que estuvo en la toma de las Delicias. También, pues, vimos que en esta investigación, de acuerdo al tiempo, aquí está el año en que egresaron de la escuela militar como subteniente y el grado militar que tenían entre el 95 y el 98. O sea que en ese tiempo el que era general entró en el 65, el que era coronel entró en el año 70. El que era teniente coronel se graduó de la escuela militar en el 75, el que era mayor se graduó en los 80, el que era capitán en el 85, teniente en el 90 y subteniente en el 95, y aquí en ese tiempo era comandante de división o de brigada, segundo comandante de brigada, comandante de batallón de contraguerrillas, comandante de compañía o comandante de pelotón, y esta era la responsabilidad de mando de hombres que tenía en el área de operaciones. Entonces los objetivos que yo me tracé era ver ese diseño de esas normas y políticas emitidas por el comando y del ejército y la relación con las prácticas de esos oficiales. Y también dije, bueno, voy a analizar todas las políticas gubernamentales de seguridad y defensa en todo ese tiempo para ver cómo se desarrollaban esto con respecto a lo económico, político, social y militar, para ver cómo era la aplicación de los oficiales durante ese conflicto armado interno y por último comprender cuáles eran los imaginarios, las prácticas y las representaciones. Entonces empecé a hacer ese trabajo cualitativo con toda la muestra que tenía y con todos los documentos revisados y las fuentes y el grupo focal y las entrevistas, con los 4 casos extremos obviados que utilicé, Las Delicias, San Juanito, El Villar y Tamborales. Y la codificación que hice sociológica fue una codificación abierta, axial, selectiva y análisis estructurado por contenidos. De acuerdo a eso, pues las encuestas se construyeron de acuerdo, digamos, aquí las preguntas sociodemográficas y la introducción tuvieron que ver con las representaciones y con el modelo plural, mientras que las preguntas 1 y 4 estaban alineadas con los imaginarios y lo sociológico, mientras que las preguntas 5 y 10 fueron hacia las prácticas y lo sociológico también. En cuanto a las entrevistas, las formaciones del grupo primario fueron de las preguntas número 1 al 8, las preguntas 15 se relacionó solamente con los imaginarios y las preguntas 9 a 14 y 16 a 17 tuvieron que ver con las prácticas. De acuerdo a eso, pues utilicé el software en vivo, hay muchos otros software como el SPS, el Atlas T, yo utilicé el en vivo y utilicé esta codificación abierta donde me salieron toda esta cantidad de códigos y los códigos los transformé a unos nodos de los cuales me resultaron 8 nodos de representaciones, 4 nodos de imaginarios, 11 nodos de prácticas para un total de 23 nodos que me permitieron hacer esta codificación abierta hacia lo axial para tener la codificación selectiva de acuerdo a los casos, todo relacionado con la pregunta de investigación. El software me ayudó a esto y entonces vimos que las normas tácticas y administrativas para el desarrollo de operaciones las tuvimos relacionadas con todo el análisis documental crítico a través de unas tablas Excel, pero también las incluir en el en vivo para poder establecer esa relación. Y así empezó el software a darme los resultados de los oficiales encuestados que eran de los diferentes grados, como lo mostré anteriormente, pero también de las armas. Aquí vemos del arma de infantería que era más alta, a caballería, artillería, ingenieros, logísticos y también tanto de los encuestados como los entrevistados. Y el nivel de educación, el porcentaje con combates tenían del 75% y el porcentaje de mando de operaciones de los 180 hombres fue del 86%.
Entonces, quiere decir que para este ejercicio tuve un oficial representante de los diferentes niveles de la jerarquía militar, de clase media, de origen urbano, con autorrepresentación étnica mestiza, de religión católica, quien estuvo en combate en la primera línea con experiencia de mando de las operaciones militares, con un buen nivel de educación a la hora de ser entrevistado y con un importante conocimiento de las prácticas en la institución militar. Con este objeto de estudio, pues ya empecé a hablar, a ver cómo se habían formado estos oficiales en la primera etapa del 85 al 90, en la segunda etapa del 90 al 94, que aquí resultó algo muy curioso, que es que en los años 90, con la aparición de la Universidad Militar Nueva Granada, pues todas las materias o asignaturas que eran universitarias pasaron a la universidad y la escuela militar empezó a enseñar solamente a preparar los oficiales para el combate, esperando que cuando fueran oficiales ya pudieran acceder a universidad militar para complementar sus estudios. Pero también el conflicto armado interno, las dinámicas del conflicto no permitió que estos oficiales complementaran sus estudios en la Universidad Militar Nueva Granada. Aquí también tratamos de los cabros, macabros, recabros, chivos, todos estos oficiales están aquí, los encontramos, nos hablaron entre cada uno de estos cursos que salieron y vemos que por cada año estaban egresados todos estos oficiales de acuerdo a su secreto y su nombre de curso, quienes eran parte del objeto de estudio. Dentro de esto, pues miramos también la doctrina militar, los 164 manuales y los 21 reglamentos, de acuerdo a todas las doctrinas, desde la defensa activa, la batalla aeroterrestre, las operaciones de dimensión total, las del espectro total y las operaciones terrestres unificadas. E hicimos las encuestas y las entrevistas, les preguntamos y empezamos a ver que los imaginarios eran totalmente identificados con Dios, un imaginario religioso, un imaginario con el deber con la patria en el desarrollo de las operaciones y un imaginario de una convicción total hacia el conflicto armado interno para ir a desarrollar las operaciones militares. Y en el resultado de analizar las políticas, tanto del Estado con lo que estaba pasando con la FARC, con los casos y con lo que estaban viendo los oficiales, entonces vemos que aquí arriba estaba el programa del presidente Belisario Betancur, luego el de Virgilio Barco, luego el de César Gaviria y luego el de Ernesto Samper Pizano con unos planes tricolor 83-86, donde se veía la doctrina de la batalla aeroterrestre y la doctrina de la dimensión total, mientras que la FARC tenían la primera, la séptima conferencia, la octava conferencia, cuando decidieron enfrentar al ejército de tú a tú y pasar de la guerra de guerrilla a la guerra de posiciones, doblando sus frentes. Mientras tanto, en el año 98 sucedían los casos de Las Delicias, San Juanito, El Villar y Tamborales. Y mientras tanto, los oficiales tenían esta formación, digamos, la directiva 300-3 del 85 y la directiva 300-4 de 1992, mientras que en la Universidad Militar estuvieron recibiendo clase hasta los 90, después la Universidad Militar dejó de instruir los oficiales entre el 90 y el 94, y a partir del 94 al 98 es que empieza este programa nuevamente de las ciencias militares, incluye la administración de empresas, el derecho y la ingeniería civil, y aquí vemos que va un salto desde lo que es lo institucional hacia lo ocupacional que están hablando ahí el día de ayer, en el cual quiere decir que en este, digamos, antecediéndonos a todo lo que, a esta investigación, vemos que los oficiales en este periodo ya empiezan a pasar a esa parte totalmente ocupacional con una convergencia hacia la sociedad, tratando de que las ciencias militares estén a la altura de las demás disciplinas como la administración de empresas, el derecho y la ingeniería civil. Entonces ya después de que hice el estudio de todos estos oficiales y cómo se formaron y cuáles eran los documentos, cuáles eran las políticas, entonces escogí 13 casos. De los 13 casos vemos acá que hay una cantidad de muertos y de secuestrados. Me da un total de 315 muertos y 310 secuestrados en los casos más emblemáticos que sucedieron en el 96, 97, 98. Y está Puerre, Las Delicias, La Carpa, San Juanito, Patascoy, El Villar, San Juan de Arama, Restrepo, Miraflores, La Uribe, Pavarandó, Tamborales y Mitú. Y de esos vimos que había unos tipos de soldados que unos eran regulares, otros eran voluntarios. Recordemos que los profesionales eran a partir del año 2000. Esto fue en el 96-98. Vemos soldados regulares, soldados voluntarios, y entonces habían, pues dentro de la clasificación de acuerdo al estudio, se vio que había unas unidades normales, unas unidades élite, unas unidades especializadas. ¿Cuáles eran la diferencia entre ellos? Pues que unos eran soldados normales de un batallón como el Batallón de Infantería Juan Bautista Solarte Obando, pero habían soldados élite como la Móvil 2, Batallón de Contrarría 18, o el Batallón de Contrarría 21 de la Móvil 1. Y vemos también las especializadas como la Brigada Móvil 3 del Batallón de Contrarría 52 en el Villar. Y aquí vemos la cantidad de frentes o cuadrillas que atacaron esas unidades. Y de esas, pues escogí yo 4. De esas 4, escogí Las Delicias,
San Juanito, El Villar y Tamborales. Y vemos la cantidad de fallecidos y la cantidad de secuestrados que hubo en esos 4 casos. Y en esos 4 casos vemos el tipo de soldado que estuvo en esos combates, qué tipo de unidad era y qué cuadrilla la enfrentaron. De acuerdo a eso, pues ya tomé lo que es la cantidad de entrevistas, encuestas, con la persona que participó directamente en el combate o estaban en la misma división o estuvieron indirectamente dentro de esa ubicación, y vemos acá los casos, los 14 casos en el mapa del 1 al 13 en donde ocurrieron, y vemos los 4 casos ahí. El círculo rojo en la mitad de Colombia es la zona del Caguán, donde estuvo los 42.000 kilómetros cuadrados de despeje entre el 98 y el 2002, y desde acá pues ellos salían, esa era su zona de retaguardia estratégica, que aquí como las FARC utilizaron en su estrategia las, las estrategias de Mao Zedong combinadas con Bong Jin-yap de la guerra de Vietnam, y ellos tenían que tener una retaguardia estratégica para pasar luego a una zona de repliegue estratégico, que era todo lo que es la cordillera oriental, para luego desplazarse al Pacífico, para poder tener salida al Pacífico, tener salida hacia este sector de los llanos orientales y poder desplazarse hacia el norte. Entonces, por eso todos los actos casi sucedieron alrededor de esta zona de retaguardia estratégica, que estuvieron desde el 64 hasta la época de investigación en el 96, que me establecen que hay una relación entre todos los casos y lo que estaba planteando la estrategia de las FARC. Aquí vemos los anexos de las normas. Se analizó la inteligencia, el entrenamiento, los asuntos logísticos, las operaciones, la acción psicológica y las comunicaciones. Y entonces tomé como la variable Don Pilem, doctrina, organización, mantenimiento, personal, infraestructura, liderazgo, entrenamiento y mantenimiento, para analizar una unidad militar, y cogí cada una de las unidades militares, tanto de las Delicias, San Juanito, Villar, Tamborales, y empezamos a ver que la calidad del soldado era del 57% versus el 38%, que era positiva versus negativa. Había una improvisación del 65% versus el 31%, había una indisciplina del 65% versus el 31%, y aquí me detengo, que la indisciplina, dentro del estudio se establece que como no había un código disciplinario, pues era muy difícil que el soldado, pues, digamos, aplicarle un régimen disciplinario, y el soldado se retiraba del servicio cuando habían los relevos, y entonces el oficial que está en la primera línea pues tenía que enfrentar esto entre mantener la efectividad de su unidad militar o mantener la disciplina, y cuando se mantiene la disciplina pues tenía que tomar las medidas necesarias para que los demás soldados pudieran estar óptimamente para el combate. Y la temporalidad fue un caso muy especial, que habían unidades que duran hasta 1 año sin salir del área de operaciones, y obviamente esa temporalidad afectó mucho la efectividad de estas unidades, sobre todo esas 4. Entonces, dentro del estudio vemos que la primera línea, de las relaciones entre la primera línea y la segunda línea, de los que están en la primera línea como con los puestos de mando tanto de brigada como de batallón, había un 64% de buenas relaciones versus un 34% de no. Y el conocimiento de las normas pues no llegaba, obviamente, porque las operaciones militares, si las unidades duraban tanto tiempo en el área, había que conservar las baterías de los radios de comunicación, no habían teléfonos celulares, en ese tiempo existía el famoso telecom. Entonces las normas no llegaban rápidamente o totalmente, toda esta cantidad de normas que estaban saliendo del alto mando pues no alcanzaban a llegar a las unidades que estaban en la primera línea de combate. Y entonces encontré que el 25% de los encuestados manifestaron que la información no llegaba a los niveles más bajos, y el 74% de los encuestados, aunque manifestaron que las órdenes sí llegaban hasta los niveles más bajos, había muchas dificultades para ponerlas en práctica. Entonces aquí encontramos que la doctrina militar, que como había de la dimensión total, había de la batalla aeroterrestre, de la batalla del full spectrum, pues al llegar allá, digamos, al full spectrum no, de las anteriores, al llegar al área de operaciones, pues había una combinación de doctrinas con la de contrainsurgencia, y a veces pues no aplicaba a la situación de Colombia, que es un terreno demasiado agreste de selva, montaña, y pues era muy difícil interpretar las normas. Entonces, por eso, al final de todo esto, pues el modelo que uno aplica o que uno propone es que efectivamente había un oficial fluctuando entre lo institucional y lo ocupacional. Las unidades de combate élite, como la Brigada Móvil número 1, la 2, las Fuerzas Especiales, todas estas unidades que estaban tan fuertemente,
dentro de los valores y los principios de un ejército que estaban arraigados a lo religioso, que eran constantemente retiradas del área de operaciones para hacer una retroalimentación y volver a cohesionar ese grupo primario. Estas unidades estaban ahí, estaban en lo institucional, mientras que habían oficiales que empezaron a estar en la parte ocupacional ya con sus carreras complementarias, como la administración de empresas, como el derecho, como la ingeniería civil. Ellas ya están al lado más ocupacional. Esto se ve en lo ocupacional cuando ya no se arranchan los oficiales en los casinos, ya no es necesario que los oficiales vivan en los casinos, sino se les permite vivir por fuera, ya no hay reuniones en los clubs, ya no hay reuniones en los casinos. Todo esto hace parte del modelo ocupacional que lo vivió los Estados Unidos en los años 80 y nosotros los empezamos a ver a finales de los años 90 y a principios de los 2000. Y divergente era porque había un oficial que estaba unido a lo institucional, a los imaginarios, a las representaciones que se desarrollaba en función de los valores y las normas que están por encima de los intereses individuales y a los que se someten y responden los miembros de la institución militar. O sea, muchos de los oficiales encuestados, entrevistados, todavía estaban dentro de lo institucional. Era un amor por la patria, una fuerte convicción por solucionar el conflicto armado interno. Pero ¿qué resulta? Que estos oficiales eran totalmente voluntarios, o sea, no estaban obligados acá a estar ni tener que soportar unas unidades que estaban muy mal, tanto en cuanto al entrenamiento, en cuanto al material, porque hay muchas circunstancias que se descubrieron en esta investigación y obviamente esto instintivo era que ese oficial adaptado a los grupos se tenía que adaptar a los grupos primarios de las unidades militares. O sea, si el soldado era bueno, pues se tenía que adaptar. Si el soldado era indisciplinado o era un soldado que llevaba más de 5 años en el área de operaciones y solamente lo sacaban una vez al año, pues ese oficial se adaptaba a esas condiciones de ese grupo primario, fueran unidades élites o regulares, y su modo de sobrevivir en la primera línea en algunas ocasiones le permitió salir exitoso y en otras ocasiones lo llevó a tener reveses operacionales como los que acabamos de ver, que era Las Delicias, el billar, Tamborales y la carpa. Y aquí vemos que ya el resumen y conclusión de todo, que efectivamente los oficiales tenían unos imaginarios entre lo institucional y lo ocupacional, unas representaciones que eran conservadores sociales de la clase media, mestizos, católicos, combatientes, y dentro de esto tenían unas prácticas del deber con la patria, una convicción total, una vocación hacia la patria, un patriotismo totalmente con un fuerte altruismo de querer salvar la Colombia en ese momento, y era divergente a la sociedad porque sus principios y valores estaban muy fuertes, infundados desde la escuela militar, y al interpretar todas estas normas de los manuales, reglamentos, directivas, planes, disposiciones, resoluciones, decretos y leyes, enfrentados a los casos que sucedieron en el conflicto armado interno entre el 96 y el 98, me va a dar como resultado este modelo plural instintivo divergente, donde estas, digamos, ítems que están acá, entre unidades élite y unidades regulares, estos oficiales se enfrentaron rotación de propias, sí y no, retroalimentación muy constante de las unidades élite, mientras que las unidades regulares era esporádico, las TOE está en buenas condiciones en las unidades élite, mientras en las unidades regulares no, la calidad del soldado en las unidades élite era excelente y en las unidades regulares, pues regular, el tiempo en el área de cortos periodos, mientras que en estas unidades era de largos periodos, la red de comunicaciones era buena y en otro lado precaria, y vemos acá que las órdenes escritas y verbales eran fluyentes y constantes, mientras que las unidades regulares dependían del morral de campaña, porque esto lo encontramos que el militar, por no cargar tanto material, porque duraba mucho tiempo en el área, pues no cargaba todos estos manuales. En ese tiempo no existía, escasamente estaba el Windows 1995, que era con el sistema de DOS y toda esa vaina, pues obviamente eso no se iba a cargar en un morral de campaña, y en ese tiempo pues la señal radial en algunas ocasiones no servía, o sea, no llegaba la señal porque era muy diferente. Recordemos que en ese tiempo, hasta ahora se estaba activando la aviación del ejército, y eso fue una de las grandes oportunidades que tuvimos para poder hacer esa reestructuración del ejército, que va a empezar a partir del año 98, después de que iniciaron los diálogos en el Caguán de los 42.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ante todo esto, todo lo que hizo el oficial fue instintivo frente a las normas. Este modelo que se presenta aquí desde el Centro de Estudios Históricos del Ejército puede ser aplicado en cualquier ejército. Las ciencias sociales y humanas tratan de ser objetivas, pero en esa objetividad, pues obviamente el método científico, como salen las ciencias exactas, pues obviamente sabemos que el objeto de estudio
es muy diferente. El ejército de Zimbabue es diferente al ejército de Colombia, al ejército de Alemania, al ejército de Japón, al ejército de Mongolia. Pero el mismo procedimiento se puede utilizar y vamos a encontrar que podemos encontrar unas leyes o unos causales muy parecidos en los diferentes ejércitos, y este es un modelo que se puede aplicar para estudiar otro tipo de ejércitos. Muchas gracias. Muchas gracias, capitán, por su excelente exposición. Ha sido una aproximación teórico-metodológica muy interesante y un trabajo muy extenso, muy riguroso, que nos da una perspectiva muy general y muy minuciosa sobre diferentes aspectos entre la institución y las experiencias que tienen tanto los oficiales en sus objetivos dentro del área. Hay algunas preguntas que tienen algunas de las personas que están dentro de la exposición. Vamos a hacer algunas de estas preguntas. Capitán, nos preguntan si usted podría aclarar un poco esa diferencia entre la sociología de la guerra y la sociología militar. ¿Cuáles son como esas características que las hacen diferentes? Bueno, sociología es el estudio, digamos, de la sociedad como tal, el pelotón, la compañía, el batallón, un ente como tal, o sea, un objeto de estudio grande. Entonces, cuando, por ejemplo, le preguntan cuál es la diferencia entre la antropología y la psicología, entonces hay psicología que estudia al hombre, al pensamiento interno, a lo interno del hombre, y la antropología a lo externo, o sea, ese hombre dentro de la cultura. La sociología, pues, es el estudio de ese hombre dentro de esa sociedad, de ese grupo primario dentro de la sociedad. Entonces, sociología militar, el adjetivo militar es que estudia a esa sociedad militar sociológicamente, con estos métodos que les acabé de presentar, estas teorías o estas categorías para estudiar, porque a veces uno intenta, digamos, estudiar una sociedad militar desde otro punto de vista y no lo estudia. O sea, es muy difícil entenderlo. Yo hice una investigación de la física cuántica para poder resolver un problema nominal sin solución como el hambre, como todo esto, pero yo lo hice hacia la parte de la seguridad y utilicé unos algoritmos para poder meter una ecuación de tercer grado y someterlo a, digamos, a un software para poder ver si tiene alguna solución en el futuro. Ese es otro punto de vista de la sociología a través de la física cuántica, pero lo utiliza a través de software y es el estudio de la sociedad militar a través de esos software. O sea, es el estudio de la sociedad militar a través de los métodos y las metodologías de la sociología, es la sociología militar. La sociología de la guerra es el estudio, obviamente, de la guerra, pero entonces aquí vienen otros aspectos, ya no estamos viendo las unidades militares en la guerra como tal, ¿sí? Entonces, yo creo que lo más cercano digamos, al estudio de la guerra como desde de la metodología, pues el objeto de estudio va a ser la guerra. Y entre la guerra interviene todo lo político, lo económico, lo social, lo militar, todo. Pero entonces el objeto de estudio va a ser esto y va a tener que confrontarse empíricamente para poder, digamos, hacer estudios comparados de esa guerra para poder dar respuesta a, digamos, a una hipótesis que se plantea sobre esta guerra. Yo creo que aquí sociología militar, sociología de la guerra y la polemología son términos que a veces se confunden. Porque el estudio de la polemología es como tal ir al combate. Un sociólogo no hace sociología desde el escritorio. Es muy difícil. Un antropólogo no puede hacer antropología desde un escritorio. Tiene que ir hasta allá, oler al soldado, sentarse con ellos. ¿Cómo es eso de la arepa que tiene 7 rotos? ¿A qué sabe la guachapa? ¿Por qué se le dice lanza? Todo esto que está en contacto con el soldado es lo que necesita el sociólogo y el antropólogo, ir hasta allá y estar digamos, en contacto con esa gente para poder entender los grupos primarios y esa cohesión.
desde que llegan al servicio militar y el sentarse con ellos en el comedor, en el dormitorio y todo eso, es entender eso, esos grupos primarios, y eso es lo que me permite a mí hacer la sociología, digamos, la polemología, que es el estudio de la guerra, ¿sí? Y la sociología de guerra, pues ya es el objeto de estudio, ya es la guerra como tal, y desde ahí se hacen las aproximaciones. Capitán, muchas gracias por su respuesta. No obstante, algunos de los planteamientos que realizó dejan algunas dudas muy interesantes, y es que las ciencias sociales se caracterizan por hacer conscientes aspectos inconscientes del comportamiento humano. No obstante, siendo usted militar, ¿qué retos epistemológicos representó hacer parte de la institución y analizarla desde esa perspectiva que usted nos plantea tan teórica y metodológica? Fueron retos muy difíciles, sobre todo cuando hace uno parte de la fuerza, pues se enfrenta al reto de quitarse el sombrero de militar para colocarse el sombrero de investigador social. Eso es muy difícil y eso se lo recalcan totalmente en cada uno de los coloquios en la universidad. Mis evaluadores fueron Eduardo Pizarro León Gómez, Andrés Dávila Ladrón de Guevara, Eduardo Esquivel Triana, Ricardo Esquivel Triana, César Torres del Río, Amada Pérez, y bueno, ellos fueron mis evaluadores y fue algo muy difícil. Germán Mejía Pavoni estuvo en mi examen de comprensión y es lo primero que le dicen: ¿cómo hace usted para quitarse el uniforme y de hacer una buena análisis y hacer una investigación social? Y a ese reto fue que me vine enfrentado a hacer este tipo de investigaciones, y pues los resultados ahí están. En estas investigaciones han sido estudiadas, han sido valoradas y obviamente permiten definir que sí se superó ese reto. Así lo hizo mi capitán Samuel Rivera, que tiene una tesis doctoral que se llama Imaginarios colectivos de los oficiales de las fuerzas militares. Y obviamente sí hay muchos retos, es muy difícil comprender desde este punto cosas que para nosotros no fuimos entrenados como ciencias militares, y ahí viene la respuesta de que efectivamente necesitamos estas bases para poder entender desde las ciencias militares un poco más allá de lo que estamos observando. Capitán, muchas gracias. De todos modos, sus aportes teóricos y metodológicos en su investigación reflejan parte de esa necesidad que tiene las ciencias sociales por no utilizar el sentido común. Se cayó la señal. Mi capitán se le escucha, esa es la que no se le escucha en este momento. Adelante, que le escuchamos. No le escuché la pregunta, Daniela. Hemos tenido algún pequeño problema con el internet. Sin embargo, estaba diciendo que sus aproximaciones teóricas y metodológicas reflejan y que permiten hacer una aproximación mucho más reflexiva y mucho más cuidadosa a la sociedad militar. Aún usted. Otra de las preguntas que tenemos aquí son las siguientes. El modelo plural divergente es producto de las condiciones particulares de la guerra contrainsurgente. Bueno, los modelos que uno presenta se basan en anteriores teóricos. A veces en las universidades le dice que el decolonialismo es el saber. Queremos decolonizarnos del eurocentrismo y el anglocentrismo. Pero cuando un médico ve que hay un modelo que lo aplicaron en Suiza o en China y dice: este modelo es muy bueno para practicarlo aquí en Colombia porque con esto curamos, pues no importa dónde sea, lo que importa es que sirva para hacer el estudio. Entonces acá yo les explicaba que el modelo plural propuesto por Charles Moscos en los años 70, estamos hoy al año 2021, casi 40 años,
y no se han propuesto más modelos. O sea, la rigurosidad con que se ha revisado la literatura, el estado del arte para ver si hay otros modelos que me permitan, son muy pocos. Y todos convergen directamente, convergen es con Charles Moscos, de que la institución militar en este momento, pues él vio ese modelo en el ejército de los Estados Unidos en los años 80 con la guerra de Vietnam, y después en los años 80, casi finalizando los 70, empiezan a los militares a hacer del lado institucional o ocupacional cuando ven que las carreras civiles son más importantes que la ciencia militar. O sea, ellos necesitan mostrar que están a la misma categoría de las demás carreras y que el sueldo es igual al de un abogado y un administrador. Entonces, ese modelo ocupacional es el que empieza a prevalecer, pero ese modelo ocupacional, según unos críticos, va a decir, no, esto permitir que se permee lo civil entre lo militar, pues afecta sus valores y sus principios, y entonces no van a tener esa efectividad, como decían, ese amor por la patria, esa condición necesaria para poder, digamos, como últimamente, creo que la semana pasada, el mes pasado, pusieron una tutela de que nosotros no tenemos que morir por la patria. Y efectivamente sí se necesita por morir por la patria, porque es algo que creemos está en nuestros imaginarios, y todavía estamos entre ese modelo totalmente divergente de la sociedad para poder decirle al soldado cómo se tiene que formar. Y primero que todo, la ciencia política aquí tiene que intervenir para decirle por qué razón está el soldado defendiendo la constitución política y por qué porta las armas para cumplir los derechos de los demás, la libertad de los derechos, como dice la Constitución, ¿sí? Y después viene este modelo convergente o divergente, el que uno prefiera, para estudiar eso. Entonces, si yo me pongo a estudiar desde un modelo divergente, una unidad que es totalmente académica como nosotros, que nosotros estamos vinculados mucho con muchas universidades aquí de Colombia, de Latinoamérica y de Europa, pues no le va a servir el modelo divergente, porque aquí hay un pensamiento abierto, una pluralidad de conocimiento. Hay gente que estamos hablando de física cuántica, estamos viendo otros puntos de vista de cómo estudiar, pues obviamente no vamos a hacer de manera divergente con la sociedad. Entonces voy a escoger el modelo divergente, que es, perdón, si quiero estudiar la fuerza militar dentro de sus valores y sus principios, pues tengo que utilizar el modelo divergente. Les recuerdo que estos son modelos que se necesitan para estudiar algo. Por ejemplo, mi coronel Velázquez en la tarde nos va a explicar memoria histórica y él tiene otro modelo para hacer estudios de la memoria. Y esos son modelos como vamos a hacer una bandeja paisa. La bandeja paisa necesita arrocito, huevito, aguacate, todo eso. Es un modelo para poder hacer una bandeja paisa, pero resulta que por allá en Europa dijeron, no, métamele un poquito de tomillo. Entonces yo cojo el modelo de allá y dijo, y con tomillo sabe más rico la bandeja paisa. Entonces, sí, esos son modelos que uno utiliza, y esta es una propuesta que uno presenta para estudiar unas unidades militares, ya sea en cualquier tiempo, espacio, y que le pueden dar unos resultados para poder entender o comprobar una hipótesis. Creo que ya se nos acabó el Capitán, tiempo. muchas gracias. Vamos a realizar una última pregunta, ya que tuvimos algunos problemas de conexión y tienen muchísimas más preguntas y muchísimos mensajes de felicitación. Sin embargo, debido a las limitaciones en el tiempo, vamos a hacer una última pregunta, que es la siguiente. ¿Qué caracterización o categorización podríamos establecer en esta investigación para entender la incidencia de los suboficiales en el desarrollo del conflicto? Bueno, yo al comienzo les estaba explicando de que los objetos de estudio pues dependen, digamos, de lo que uno quiere investigar. Entonces yo les explicaba que ya habíamos hecho una investigación el año antepasado, y creo que esta tarde la van a explicar, que eso es los soldados regulares víctimas del conflicto armado interno, secuestrados y desaparecidos. El modelo de estudio, el objeto de estudio fueron los soldados regulares de un batallón de infantería que estuvo en San José del Guaviare, y ahí se lee todas las fases de instrucción, desde la primera, segunda, tercera, cuarta fase, cuántas fases tuvieron, cómo fueron a combatir y qué tenían en su pensamiento. Entonces ese objeto de estudio son los soldados. De los suboficiales, todavía no hemos, en el Centro de Estudios Tópicos del Ejército no hemos hecho un estudio todavía, pero estamos en deuda de hacerlo. Obviamente esto requiere presentar estas propuestas, por eso invitamos a todos. Hoy en día tenemos directivas de Ciencias Sociales Humanas para que cualquier unidad, división, batallón quiera hacer una investigación sociológica, nosotros los aportamos desde acá, les damos el apoyo,
la investigación, les conseguimos, digamos, los modelos probabilísticos para poder desarrollar esta investigación. Por ejemplo, nosotros acabamos de publicar un artículo científico, como lo explicaba ayer Estefanía, nuestra socióloga, y lo hicimos con los soldados del sur de Bolívar, sur del Cesar, parte de Santander y occidente y norte de Santander. Ese está publicado y nos arrojó el impacto social de la seguridad de esa región a partir de los soldados, ellos cómo ven ese sentimiento. Entonces, esos ejercicios dependen del objeto de estudio. Nuestro banco de proyectos tenemos, el estudio de los oficiales está proyectado, nuestro banco de proyectos va a 5 años y la idea es que se puedan ir desarrollando este tipo de investigaciones con diferentes objetos de estudio. Suboficial, acuérdense que hay mucho por investigar. Hay, por ejemplo, oficiales, como dijimos hoy en día, hay oficiales macabros, cabros, recabros, chivos, y esas categorías pues que no se ven y que no están así, se ven en el día a día de la gente. Lo mismo hay suboficiales administrativos, suboficiales de línea, suboficiales logísticos, suboficiales de mujer. Entonces, eso, cada uno es un objeto de estudio y pues se invita a todos a realizar este tipo de investigaciones, a las universidades que nos acompañan en el día de hoy también. Aquí tenemos el personal para realizar este tipo de investigaciones y obtener unos tipos de resultados que puedan aportar al ejército, a las Fuerzas Armadas, para poder, digamos, que se implementen después en políticas públicas o políticas dentro de las mismas fuerzas militares. Capitán, muchas gracias por su participación y muchas gracias a las más de 100 personas que han estado conectadas con usted. Esperamos que nos acompañen el